Hola gente de toda América Latina, aquí estamos en otro video podcast, en este caso, con el doctor Eddie Monge. El doctor Eddie Monge desde Guatemala, yo me encuentro en Argentina, Buenos Aires en este momento. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante en el cual el doctor tiene un amplio conocimiento, inclusive hubo mucha solicitud en las redes sociales para que se pueda hablar sobre este tema tan interesante que, valga la redundancia, solo el doctor Eddie Monge tiene el conocimiento para hablar, o por lo menos es el único que habla sobre este tema. Así que ahora vamos a preguntarle a él sobre qué tema va a estar contándonos. Eddie Monge, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. ¿Qué tal, David? Son las 7 de la noche en punto. Como siempre, estos temas son para toda Latinoamérica, para toda mi gente linda de Latinoamérica. Europa también nos han contado que nos escucha, España. Entonces, un abrazo cálido para todos donde estén a estas horas. Siempre a las 7 es el punto de reunión los días sábados. Y hoy les traigo también una temática que me pidieron, porque yo en las cartas y en los correos me pongo a analizar qué me piden ustedes y quiero trasladárselos. Y este tema me gusta mucho porque habla de qué es etnopsiquiatría y a qué se refiere. Entonces empecemos con el concepto de etnopsiquiatría. Etnopsiquiatría viene de las etnias y cómo la psicología social, cómo la psiquiatría se va a fusionar con el tipo de etnia donde nos encontramos. Entonces son costumbres arraigadas, son básicamente creencias arraigadas que tiene una comunidad en particular, antropológicamente hablándolo, y que lo trasladamos hacia el objetivo de que el tratamiento pueda orientarse hacia donde va dirigido esa comunidad, esa etnia, ese grupo antropológico específicamente, y cómo vamos a trabajar esa parte en el concepto ya a nivel operativo cuando estamos con un paciente de este tipo de desorden emocional. Cuando te refieres entonces a lo que tiene que ver con etnopsiquiatría, contanos cuál es la raíz de esta palabra, ¿no? Etno obviamente tiene que ver con este concepto de pueblo, de gente, y psiquiatría tiene que ver con la mente, es decir, es como un concepto comunitario, antropológico, en el cual tiene mucho que ver las creencias hereditarias. ¿Esto es así, Eddie? Así es, y este tema yo ya lo toqué. Si los que son seguidores míos en la biblioteca de temas, yo toqué este tema justamente en el Palacio de Bellas Artes en México hace 2 años. Los que son seguidores míos pueden ver este tema ahí. Hace 2 años lo pueden buscar en mi biblioteca y hablamos de brujería, etnopsiquiatría, psicología social. Entonces, la etnopsiquiatría va a referirse a las costumbres que tiene la gente y cómo podemos tratarlos a nivel psicológico. Por ejemplo, todo eso que hemos visto, el concepto de Dios, del diablo, ¿qué es eso? ¿Es realmente, qué son esos conceptos? Para mí, como les expliqué en esa oportunidad, el diablo es una figura antropológica, es una figura filosófica que representa el mal, y Dios también es una figura antropológica, una figura filosófica que representaría el bien. Y en medio de todo eso, pues coexisten muchas formas de equilibrarse, el bien y el mal. Aquí entra todo eso de el susto, el espanto, la posesión demoníaca, todo lo que puede referirse a brujería, todo lo que puede referirse a chamanismo, hechicería, todas esas cosas las vamos a poner aquí en ese mismo campo y juegan un papel muy importante en las comunidades, por ejemplo, en el área rural. En un estudio que se hizo a nivel ruralista, los sociólogos que lo realizaron se dieron cuenta que el famoso susto que vemos en las comunidades campesinas en la montaña, en algunas regiones de la selva, de diferentes lugares latinoamericanos y de Sudamérica, inclusive Guatemala, inclusive Centroamérica, el susto, esto no era nada más y nada menos, queridos amigos, querido David, que la ansiedad que vive el individuo de a pie de la vida citadina.
Pero si ponemos a un individuo que vive en la montaña y que se ha asustado por algo, tiene un susto, una, o ha sido espantado, digámoslo así, se espanta, no me refiero a que te aparezcan fantasmas, sino que te espantaste por algo que viste, algo que te asustaste, y esto va a generar una reacción de ansiedad en la persona. Pero si ponemos a una persona del altiplano que se vaya a tratar con un psiquiatra de la vida citadina de Buenos Aires, por decirte algo, tú que estás allá, ese paciente no va a reaccionar a nada, no va a reaccionar a nada, queridos amigos. Aunque sea el mejor psiquiatra del mundo, no lo va a curar porque simplemente esa persona no cree en eso. Ahí eso es ya etnopsiquiatría. Pero si lo llevas al brujo, fíjate bien lo importante de este tema así resumido, si lo llevas a un brujo, a un chamán, si lo llevas a un sacerdote maya, que los hay muchos aquí, te aseguro que lo va a curar. Y no es porque lo vaya a curar porque sea mejor el sacerdote maya que el psiquiatra, sino que porque simplemente las costumbres que están arraigadas a esa persona no son las de asistir con el psiquiatra. Ahí ya te puedes dar un ejemplo de cuál es el abordaje de esto. Entiendo. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que que les han dicho que tienen mal de ojo, que tienen una posesión demoníaca y que lo llevan con un médico? Muchos de ellos no reaccionan a eso, no reaccionan al tratamiento médico simple y sencillamente porque no son sus costumbres. Y ahí entramos a la parte de la etnopsiquiatría. Entiendo. Ahí viene el chamán, podemos decir que viene el chamán, el brujo de la comunidad, y te los va a chilquear, les va a pasar la ciguaraya en todo el cuerpo y te va a dar unos alucinógenos y te aseguro que ahí te va a sacar todos los males que tienen porque esa es la costumbre que tiene la gente de este lugar. Y en mi caso, mucha gente acude a mí porque yo, aparte de la psiquiatría, fíjate bien, para que tú puedas curar a una persona, yo creo que no basta con que solo tengas una especialidad, sino que tienes que saber también de espiritualidad. Y cuéntanos entonces, porque según tengo entendido, vos tenés un diplomado en espiritualidad. Contanos acerca de ese tema, muy interesante. Ahora, yo creo que más de uno que te suele escuchar, tus fans, tus seguidores, y esas personas que llegan por encontrar mucha información, están sorprendidos porque estás tocando un tema bastante interesante, más para la cultura de Centroamérica más puntualmente, ¿cierto? Háblanos acerca de ese diplomado en espiritualidad, por favor. Pues yo me preparé mucho, David, me preparé no solo, acuérdate que soy médico y cirujano, recuérdense amigos, me preparé para ser médico muchos años, 7 años de estudios en medicina, cirugía, luego estudié neurología, luego estudié psiquiatría, me llevé 12 años más, pero luego yo sé que faltaba algo, y era conocer las costumbres antropológicas y la espiritualidad de la gente. Y entonces decidí tomar mi diplomado en espiritualidad en el Instituto Centroamericano de Ciencias Religiosas. Esto es en el ICRE, que es una prolongación de la Universidad La Salle de México, donde me preparé 2 años para comprender todo lo que es etnopsiquiatría, todo lo que es psicología social, todo lo que es antropología. Y con esto, mucha gente pues se enteró de lo que yo hago. Mucha gente llega conmigo y me dice, doctor, usted aparte de médico es diplomado en espiritualidad. Entonces queremos que nos ayude en este tema. Y por eso la gente que acude a un médico, no va a acudir a un médico citadino si quieres curarlo y vienes de la montaña. No vas a acudir a un médico citadino si te han fumado el tabaco. No vas a acudir a un médico citadino si te han hecho mal de ojo. Que todas estas amigos, recuérdense que son costumbres. No les estoy diciendo que esto no sea cierto ni que es incierto, sino que simplemente son costumbres que tienen arraigadas ciertas comunidades, ciertas etnias. Esto se da en Asia, se da en Centroamérica, y aquí quiero que intervengas tú, David. En tu país, allá donde estás tú en Buenos Aires, mencioname dos cosas que se dan con mucha frecuencia, tal vez no en Buenos Aires, porque
Tú Sí, eres de la vida citadina, más ciudadano de allá, en- pero si me mencionas dos cosas allá que se den con mucha frecuencia y que te dale, te aseguro que cuento. los médicos no te van a curar, no porque no sean buenos, sino que simplemente falta algo muy importante que es la fe de la persona hacia ese chamán, hacia ese ser espiritual que para ellos se representa mucho, pero que si para otra persona que puede ser un éxito como médico, esa persona enferma, esa persona con espanto, con posesión, que es una forma de disociación de la mente, no te la va a creer y no lo vas a poder curar nunca. Eso sí es un hecho que lo hemos visto nosotros aquí científicamente y a la larga los psicólogos sociales se dieron cuenta que todas esas cosas eran simplemente cuestiones de la mente, pero que los médicos citadinos no podían tratar. Y aquí te hago de nuevo la pregunta, que tú me digas dos Dale, cosas que tú hayas visto muy frecuente allá en en, Argentina. en Bueno, alguna parte de la Patagonia, digamos. se ve mucho en el norte argentino, que es límite con Bolivia y con Paraguay, el concepto, varios conceptos. Hay dos puntualmente, ¿sí? Uno que es el mal de ojo, ¿cierto? Cuando te ven mucho, te codician, más se ven en los niños, dicen, ¿viste? Acá se dice así, ¿no? Dicen que dicen, ¿no? Uno no lo asegura. Y otro Sí, sí. concepto es el empacho. El empacho es estar empachado es como que estás con el estómago muy lleno y parece que es porque alguien te tiene envidia, ¿vas a creer? Y hay una especie de concepto de que se hereda de madre a hija de curar el empacho. Se ve mucho en el norte argentino, eso sí. Bueno, y si los llevas como un médico argentino de los mejores que están en Buenos Aires, te aseguro que, te lo aseguro que no se van a curar. No se van a curar porque simplemente no creen en eso, no creen en el médico y ahí es donde entra la parte de la mente de la persona. Pero si los llevas con el chamán, si los llevas con el brujo, si los llevas con el espiritista, incluso el mismo farmacéutico ha sido de nombre de tradición el farmacéutico, vaya con el naturista, vaya con el homeópata, ahí le van a quitar el mal de ojo, vaya con el que le endereza los huesos. Esos médicos tienen tal vez poca experiencia en el tema médico, pero tienen mucha experiencia en la comodidad y son caciques de esa área. Es ahí donde la parte de la etnopsiquiatría, la parte de lo que quiero tratar este tema, el por qué muchas veces el tratamiento de estos pacientes no funciona con los médicos y no funciona con ciertos especialistas y sí funciona con otros. Y de ahí la gente dice, no, a ese médico no le tengo fe, prefiero ir con el brujo, porque esa gente cree en eso. Las personas tienen esa fe en esas personas, tienen centrada su fe en ellos. Y muchas personas en mi David han visto mi diplomado en espiritualidad y dicen, el doctor tiene preparación en medicina, tiene preparación en la parte de cirugía, tiene preparación en psiquiatría y aparte su diplomado en espiritualidad lo convierte en persona que nos puede ayudar. Muchos hasta me han pedido, te digo, hasta me han pedido que ore por ellos, que rece por ellos. Y en algunos casos te digo, bueno, lo he tenido que hacer y eso me ha ayudado para que estas personas se curen y tengan mucha mayor voluntad y mucha mayor fe. Ese es Qué en bien. realidad, así en términos generales, amigos, en términos generales eso podríamos decir que es la etnopsiquiatría. Hace falta mucho porque ya se nos está terminando el tiempo, pero hace falta mucho para que podamos desarrollar este tema. Creo que da mucho de qué hablar. En Hagamos un esta segundo video oportunidad, podcast próximamente. sí, en esta oportunidad en México, te cuento, estuve con padres, con sacerdotes, con pastores y todos sacaron sus conclusiones. Yo con mucho respeto me dirigí a ellos y te digo, uh, es respetable la etnopsiquiatría y es respetable todo este tipo de curaciones que hay chamánicas de médicos, de sacerdotes mayas, porque sí logran curarte, porque tienen la forma para hacerlo. Entonces, este es el mensaje que les traigo para esta noche, pero va a dar para mucho de qué hablar y va a dar para que la gente, yo creo que después de escuchar este tema, David, quiera seguir con una segunda parte
Perfecto. Final donde hablemos de todo lo que nos falta, que es apariciones, que es mal de ojo, que es las posesiones demoníacas, todas estas cosas que son de la Hablemos mente. de eso en una segunda entrega. Así es. Así que, ¿qué te parece todo esto? Me parece que genial. es algo interesante. Me parece genial y hagámoslo próximamente. ¿Qué te parece? Ahora, ¿cómo hace la gente para contactarte, para seguir hablando sobre estos temas, pero ya de una manera más personalizada? ¿A dónde se comunica Aquí la aparecen, gente? gracias David por eso, por la participación, ahí aparecen las redes, ahí pueden ustedes dirigirse conmigo, mi red, mis correos, mi página para que ustedes me escriban sobre los temas que necesitan y por supuesto denle like, siempre les pido denle like a estos temas, suscríbanse a la campanita, denle like, compártanlo, hagan share, como se dice en inglés, y los espero, les mando un abrazo fuerte, los espero en otro video podcast interesante el próximo sábado donde nos podemos escuchar todos de nuevo. Un abrazo cálido a todos. Muchas gracias, Eddie, y hasta pronto.